Judas se dirigió a los sumos sacerdotes y acordó entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Judas Iscariote, el traidor, sabía que Jesús se retiraría a orar con sus discípulos al huerto de Getsemaní, ya que él mismo había acudido a dicho lugar en muchas ocasiones. Mientras Jesús oraba, sus discípulos, vencidos por el cansancio, dormían. De pronto, Jesús se volvió hacia ellos y les dijo: ha llegado la hora y me traiciona ya está cerca. Habiendo recibido Judas la cohorte enviada por los sumos sacerdotes y por los fariseos, fueron allá los soldados romanos con lanzas y espadas. Al llegar al lugar, Jesús se dirigió a los soldados y les dijo: aquel a quien yo bese, él es. ¿Con un beso me traiciona? Jesús, consciente de todo lo que iba a sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? A Jesús, el Nazareno. Soy yo. Sacamos la espada. Dejad la espada en su lugar. Todo el que se sirva de la espada, por la espada morirá. Si me buscáis a mí, dejad ir a ellos. Habéis venido a prenderme con lanzas y espadas como si fuese un ladrón. Sin embargo, todos los días estaba en el templo entre vosotros y no me habéis arrestado. Todo esto ha sucedido para que se cumpliesen las profecías.